Y bien, estamos con el doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista. Doctor Quiroga, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, el tema es el de la detención de Wilfredo Saavedra, este ex MRTista, el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, ha sido detenido a la salida del Congreso. No se conoce qué cargos habría. Algunos señalan, Javier Descanseco ha dicho que no hay cargos y que tampoco habría orden de detención. Y bueno, ¿cuál es su apreciación acerca de esto? Aquí hay una detención arbitraria, ha cometido, bueno, si hubiese cometido delitos, estos tendría que ser tipificados. Ahora, por lo que ocurrió en Cajamarca, bloqueo de carreteras, impedimento de funcionamiento de servicios esenciales, en fin, es posible que se puedan configurar varios delitos, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Sin duda, bueno, la Constitución establece que una persona no puede ser retenida por la policía más de 24 horas sin tener una acusación de un juez penal, es decir, sin que un juez penal, mediante un auto motivado y razonado, explique por qué esa persona va a ser procesada. Pero o sea que 24 horas, o sea que estamos dentro del plazo. De momento sí, que es más o menos una norma de estándar internacional, pero también establece dos excepciones, que extienden este plazo de detención policial hasta por 15 días con conocimiento del fiscal, cuando se trata de investigación por narcotráfico y cuando se trata por terrorismo. Ya. No sabemos exactamente qué ha pasado en este suceso, pero evidentemente podría ser que estén formulándose acusaciones en Cajamarca por lo que ha ocurrido y que se ha transferido después a Cajamarca, o podría ser que la policía encuentre algún tipo de razonabilidad en la investigación de terrorismo, en la medida en que algunas personas sostienen que detrás de las revueltas de Cajamarca podría haber algún tipo de rebrote del MRTA o algo parecido. Ahí existe esa hipótesis. Existe esa hipótesis como un tema de trabajo, sí. Bueno, el presidente Humala ha dicho hoy en la policía, en fin, el día con ocasión del aniversario de la Policía Nacional del Perú, hoy tenemos personas que fueron declarados traidores a la patria y enarbolan banderas que nunca enarbolaron. Muchos están delinquiendo otra vez. Parece referirse al caso de Saavedra. Sin duda, es un mensaje subliminal. Lo que pasa es que hay un error técnico, ¿no? Porque para que en el gobierno de Fujimori y Montesinos las personas fueran juzgadas por la justicia militar, el terrorismo tenía una doble tipificación. Era terrorismo agravado y se convertía en traición a la patria, con lo cual conectaba con la justicia militar. Pero esto fue recusado por la Corte Interamericana. Por lo tanto, lo propio es de hablar de terrorismo agravado a secas, no traición a la patria, porque es una figura distinta, ¿no? Claro. Y con eso hubo problemas también con los extranjeros, porque un extranjero no puede cometer traición a la patria que no le corresponde, ¿no? Claro. Pero eso fue una doble incriminación indebida para poder llegar a la justicia militar, que luego fue recusada por el sistema interamericano. Lo propio es que han habido personas que han delinquido gravemente en delito de terrorismo y han sido juzgados por terroristas y han cumplido su condena. El tema es si se han desvinculado de los movimientos terroristas de manera definitiva, que es... En algunos casos parecería que no. Ahora, lo que ocurrió en Cajamarca en los últimos días durante el paro, hay ahí, digamos, ¿se configuran delitos? Sin duda, porque en el gobierno del presidente Toledo se agravaron las penas a raíz de lo que ocurrió en Arequipa, en el aeropuerto de Arequipa, elevándose las penas en las figuras típicas que esto constituye, ¿no? Tenemos los artículos 280, el Código Penal, que habla del atentado contra los medios de transporte público, establece una pena inicial hasta 6 años, pero que se eleva hasta 20 años cuando hay lesiones graves o muerte en estos casos, ¿no? Tenemos el delito de atentado contra la seguridad común, que también tiene una pena hasta por 10 años, y tenemos los delitos contra la tranquilidad pública y el disturbio, que también llega a la pena hasta 10 años, ¿no? En consecuencia son figuras típicas agravadas que tienen penas muy graves y que establecen la posibilidad de reprimir a estas personas cuando han participado en disturbios o en atentados contra medios de comunicación, contra medios de transporte público, contra fábricas o locales privados que dan trabajo a las personas. Y si en estas circunstancias... Sería el caso de Conga. Sería el caso de Conga y sería el caso de Agua, hay varios casos en los que esto ha ocurrido, o el solo hecho de cerrar las carreteras e impedir el transporte público, o cerrar el aeropuerto o atentar contra el aeropuerto. El tema es que no solamente son reprimibles los autores directos, en este caso llamados autores inmediatos, sino también los autores mediatos, los instigadores, ¿no? Y para eso tenemos el caso de Fujimori y el propio caso de Abimael Guzmán, que han sido condenados por eso, por instigador, porque el Código Penal establece que el instigador tiene la misma pena que el autor material. O sea, da lo mismo, para efecto responsable penal, el que da la orden, anda, hace un atentado, que el que ejecuta la orden haciendo el atentado.
Entonces, obviamente en este caso, el presidente del Frente de Defensa Ambiental, líder manifiesto de estas movilizaciones, en fin, de estas paralizaciones, sería autor mediato, que podría Claro, ser considerado. hay un límite, ¿no?, entre el derecho constitucional a la manifestación pública, a la expresión política, a la reunión pacífica y sin armas, y a la protesta pública, y el límite en que esto configura un delito cuando se convierte en un disturbio, en un atentado contra la propiedad pública o privada, o contra los medios de transporte o los medios de comunicación. Eso ya no es un tema constitucional, eso ya es un tema delictivo penal que tiene que ser reprimido y que tiene que pasar por la autoridad del Estado. No se puede reemplazar la voluntad de la ley y el cumplimiento de la ley, que es base del sistema pacífico en que nos organizamos como sociedad, por las consultas populares o por un tema asambleístico permanente, ¿no? Si la gente no puede decir, o me reúno en asambleas, en diálogos permanentes, o cumplo con la ley. La ley está hecha para cumplirse porque está en seguridad de todos. Y lo que en algunos casos el populismo convierte o pervierte es un sistema democrático basado en la ley por un tema asambleístico en donde la gente en comités de diálogos o en mesas de diálogos o como quiera que se le llame, suplanta la voluntad de la ley y hacen finalmente lo que quieren. Bueno, aquí prácticamente funcionaron unos suertes de soviets, ¿no? Unos grupos, unos piquetes que obligaban a la gente. Habían una especie de ordenanza de este grupo acerca de a qué horas podían entrar los camiones, a qué horas no, a qué horas podían abrir ciertos comercios, a qué horas no. Era una especie de pequeña dictadura, Jaime, del proletariado. Este fin de semana, a 100 kilómetros de Lima, ha habido una cerrazón de la autopista y la gente no ha podido pasar, y el presidente de la República no ha podido descender en el helicóptero, ¿no? Eso es una cosa inadmisible en un estado como el peruano. Pero yo creo que el presidente de la República se ha desayunado con dos cosas, una buena noticia y una mala noticia, ¿no? La mala noticia es que la gente no lo apoya a él por ser líder de un partido político bastante desorganizado o por ser Ollantumala. La buena noticia es que se siente el apoyo porque es el presidente de la República, porque personifica a la nación y representa al Estado. Y desde ese punto de vista, ¿no?, al momento de declararse la zona de emergencia en Cajamarca, inmediatamente se depone la huelga y se pacifica la zona. Eso es una muy buena señal respecto del ejercicio legítimo de la autoridad del Estado, y cuando el presidente de la República ve que la gente lo aplaude o que la gente lo apoya, no es a Ollanta Humala o no es al líder de Gana Perú, es al presidente de la República como institución, como ocurrió en el caso de Chejade, ¿no? La gente lo apoya a él no porque sea más simpático o menos simpático, sino porque el vicepresidente Chejade no puede retar a la institución de la presidencia de la República, que es en el fondo una institución clave en la unidad nacional. Ahora, el estado de emergencia está previsto en la Constitución, es decir, forma parte del ordenamiento democrático constitucional. ¿Se justificaba en una situación como esta? Sin duda alguna, ¿no? El estado de emergencia está previsto en el artículo 137 de la Constitución en dos incisos diferentes, cuando hay una grave afectación en territorios que no pueden ser controlados de manera directa por la autoridad local o la autoridad policial normal, y que justifica una intervención grave por parte del Estado, y el presidente puede dosificar si este control se lo da a la policía, o si se lo da a la policía bajo la seguridad de la Fuerza Armada, o se lo entrega directamente a la Fuerza Armada. Este fin de semana se han publicado dos resoluciones supremas en ese sentido. Uno, en que se declara zona de emergencia, y el segundo, y se le otorga esto, conforme a la Constitución, a la responsabilidad de la policía, y el segundo en que se autoriza a la Fuerza Armada a respaldar a la policía, ¿no? Es una gradación constitucional que se establece para que este estado de emergencia pueda también tener niveles de dosificación, ¿no? De acuerdo. Ahora, si es posible acusar a Wilfredo Saavedra de un conjunto de delitos, los que han sido de alguna manera reseñados por usted en este momento, con la misma razón y el mismo derecho, podría ser acusado el presidente Santos. Eso estaba pensando yo hace un rato, ¿no? Y tomando en cuenta, como conversamos alguna vez, que los presidentes regionales no tienen ningún tipo de inmunidad ni privilegio, ¿no?, como los alcaldes. O sea, tampoco lo tienen los alcaldes, quiere decir, solamente los señalados en el artículo 99 de la Constitución. Y claro, si un fiscal formulara una denuncia por instigación respecto a un presidente regional, tendría que ser procesado de manera común y corriente como cualquier ciudadano. Y de hecho han habido casos de presidentes regionales como el de Puno, por ejemplo, en el pasado, que tenía tesis desopilantes como la segregación de Puno en un territorio diferente, que también fue procesado por esto, y dicho sea de paso fue castigado por el electorado, ya pasó a la historia política, ¿no? Y sin duda alguna yo creo que si el presidente regional está a la cabeza de estos movimientos que cruzan la línea de lo legítimo e entran en
la frontera de lo ilegítimo, debe ser acusado penalmente como cualquier ciudadano. No tiene protección ni privilegio legal alguno. Usted mencionaba ataques a los medios de transporte. A los medios de transporte, a los medios de comunicación y a las fábricas privadas. Y a las fábricas privadas. Bueno, en el caso de los medios de transporte es clarísimo a través de los bloqueos. A las fábricas, bueno, el ataque se destruyó varios locales de conga, ¿no? Sin duda. Pero además en el caso de los medios de comunicación, igualmente, ha habido varios que han tenido que cerrar, periodistas casi linchados. Una señora, la madre de un periodista, huyendo de la casa porque la casa era atacada, fue atropellada por una mototaxi y no pudo llegar a tiempo al hospital precisamente por el bloqueo y ha muerto. Exactamente. Entonces, es que eso pasa cuando se reemplaza el cumplimiento de la ley y el respeto a la autoridad por la barbarie, porque finalmente es una barbarie donde impera la ley de más fuerte. Y ese tema tiene una base económica muy importante, porque este tipo de situaciones bloquean un territorio y lo deprimen económicamente. Los productos no salen, los productos no entran. Luego no hay comercio, la gente no tiene cómo vivir de manera normal, los chicos no se educan y entramos en un estado de zozobra que además puede costar la vida de las personas, que es un valor sagrado. Es todo un caos que debería evitarse justamente porque se cumpla la ley y si no, se haga respetar a la autoridad. ¿Qué es lo que entiendo el presidente ha hecho el día sábado por la noche? Ha hecho valer su autoridad y esa autoridad ha sido acatada, ha sido oída. ¿No? Aunque digan que ellos se habían levantado la huelga 4 horas antes, eso no es verdad. O sea, lo cierto es que los decretos funcionaron al punto que hoy día el padre Arana, por ejemplo, decía que iban a hacer las movilizaciones en los territorios donde no estaban declarados zona de emergencia. Porque siempre el extremismo juega pues con el margen de legalidad. En ese caso el tema es muy simple, se extiende pues los territorios declarados en zona de emergencia y la única limitación de la Constitución es que haya razonabilidad en la decisión y que sea por un periodo de 60 días, pero son 60 días renovables. ¿Cuál, por último, es el límite entre una movilización, una protesta, una paralización legítima, constitucionalmente protegida, digamos, y el delito? Cuando se afecta el derecho de las personas, cuando se afecta el derecho a la salud, a la vida, a la integridad física de las personas, cuando se destruye propiedad y cuando se paralizan medios masivos de comunicación o de transporte. Es decir, cuando se paraliza el libre tránsito, como en Cañete este fin de semana, cuando no se permite que una persona salga al hospital o se compre oxígeno para el hospital, cuando las personas son lastimadas, como tú señalaste hace un rato, o cuando las personas son heridas o lastimadas o muertas, ¿no? Ese es el límite claro. Mientras la protesta sea una protesta pacífica, sin armas, que expresa una voluntad política masiva, perfecto, eso es tolerable en cualquier sociedad democrática, pero cuando se hiere la propiedad o la vida de las personas o la integridad física de las personas, eso ya no es una protesta. Y se afecta a derechos fundamentales, derecho al tránsito, derecho a la libre expresión, por favor. Que termina en el fondo deprimiendo económicamente la zona, ¿no? Claro. Y eso es una cosa que afecta a toda esa comunidad. Bien, Aníbal Quiroga, muchas gracias por su participación en La Hora Hoy. Vamos a una pausa y regresamos ahora con dos presidentes regionales, Vladimir Cerrón, que además es presidente de la coordinadora de gobiernos regionales, y Alejandro Segovia, presidente regional de Apurímac. Regresamos.